Durante la mañana del pasado domingo 4 de septiembre, la gobernadora Marina del Pilar, junto con Alfredo Acosta Gómez, presidente de Yeca Railway, presentaron el proyecto Sky Tren Baja, un tren elevado que promete mejorar la movilidad de la zona metropolitana de Tijuana y playas de Rosarito. Esta obra busca desahogar el tráfico vehicular con cuidado en el medio ambiente, con uno de los transportes más modernos en el país y el mundo, realizando traslados de origen a destino hasta en 30 minutos y con un ahorro de hasta 50% del gasto familiar en transporte. El tren elevado recorrerá 21 kilómetros en su primera fase. Después, en su segunda etapa, la ruta se extenderá hasta el Valle Guadalupe, pero de inicio contará con 8 estaciones que conectarán la garita de San Isidro con playas de Rosarito. Las estaciones son las siguientes: la terminal Puerta México, después la estación Madero, Agua Caliente, Rubí, Morelos, Santa Fe, Plan Libertad y finalmente el CETRAM de Rosarito. De acuerdo con la empresa encargada del Sky Tren Baja, 500,000 personas de Tijuana y playas de Rosarito serán beneficiadas directamente. Se generarán entre 8 y 10,000 empleos directos y entre 50 y 70,000 empleos indirectos. Asimismo, el nuevo tren contará con una demanda potencial calculada en más de 140,000 usuarios, sin contar con el flujo turístico. Por lo que a todas luces, el nuevo Sky Tren Baja se convertirá en un inmenso foco de desarrollo para toda la región. La primera fase del tren elevado Tijuana-Rosarito quedará concluida en aproximadamente 3 años, o sea, para el 2025. Además, es importante mencionar que este proyecto será construido solamente por la iniciativa privada, sin ningún tipo de apoyo monetario por parte del gobierno local o estatal. En este sentido, la inversión solo para cuestiones referentes con el tren alcanzaría los 500 o 600 millones de dólares, mientras que tomando en cuenta el proyecto entero, con los 12 tramos que se pretenden construir, se contabiliza una inversión de entre 2 y 3 mil millones de dólares. Asimismo, se mostraron los primeros renders de lo que sería el nuevo Sky Tren Baja, resaltando el gran desarrollo de las CETRAMs, tanto en Rosarito como en Tijuana. En la terminal que corresponde a playas de Rosarito se instalará, además de la propia estación, una zona comercial, un área residencial y un parque de diversiones de clase mundial. En palabras del propio Alfredo Acosta Gómez, presidente de Yeca Railway, de esos que nomás hay 2 en el mundo y este sería el tercero. Sobre esto, Alfredo también comentó que en aproximadamente 15 días se daría a conocer la marca que se instalaría, ya con una propuesta firmada. Lamentablemente, desde el anuncio ya han pasado no 15 días, sino más de 30, y aún estamos a la espera de conocer más detalles sobre este parque de diversiones. Al parecer aún no se firma nada y ojalá que pronto llegue más información. Por otro lado, en la terminal Puerta México, que estará ubicada en la garita San Isidro, se planifica construir 2 grandes rascacielos, uno de por lo menos 80 pisos y otro de 60, destacando que serían edificios sumamente altos a nivel regional, compitiendo con edificaciones de gran calado ya existentes en las ciudades cercanas de Los Ángeles y San Diego. Sobre estas torres, al momento solo se sabe que actualmente se están realizando estudios de cálculo estructural, los cuales tendrán una duración de 8 meses, por lo que el inicio de obras de dichos rascacielos comenzaría si acaso en un plazo no menor a 1 año y medio, así que sobre ello tendremos muy poca información en el futuro próximo. De manera general, estas serían las características más relevantes del proyecto. Lo siguiente será revisar cómo va y ver si es posible que realmente se desarrolle el Sky Tren Baja. Bueno, pues comenzaré diciendo que durante su anuncio, Alfredo Acosta mencionaba que justamente se había concluido el estudio topográfico con un levantamiento a detalle del 100% en todo el tramo, al igual que el estudio hidrológico, mientras que la geotecnia se encuentra en un avance del 40%. Este estudio elabora la carpeta de las zonas geológicas de todo el trazo y se inician los sondeos preliminares que complementarán las carpetas del proyecto ejecutivo. Se espera que este escrutinio se concluya en unos 40 días, lo que permitirá posteriormente dar paso a la consolidación del plan ejecutivo en aproximadamente 60 días para ser entregado a las autoridades locales. Sin embargo, pocos días después del anuncio, el pasado 10 de septiembre, se informaba que las empresas responsables de la obra tendrían el proyecto ejecutivo hasta que inicie la construcción. Y aquí es donde yo me pregunto cómo demonios van a tramitar los permisos que se requieren, cómo pretenden iniciar la construcción de un proyecto si no entregan el plan ejecutivo primero para que las autoridades locales lo analicen. Además, aquí dejan a relucir 2 cosas importantísimas. La primera es que evidentemente todavía no concluyen los estudios necesarios respecto al proyecto. Y la segunda es que obviamente no cuentan con ningún permiso por parte de los gobiernos locales.
De hecho, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, en entrevista pocos días después de la presentación del tren elevado, se notó muy reservada y con muchas dudas respecto al proyecto. Digo, además de que no le han entregado el proyecto ejecutivo para revisarlo, también considera que primero sería importante arreglar el problema del sistema integral de transporte de Tijuana antes que realizar un tren eléctrico que no está bien sustentado. Ahora bien, de inicio se había dicho que la obra arrancaría en 90 días después de su presentación, o sea que para diciembre el SkyTren Baja comenzaría a construirse. Pero les voy a ser sincero, de momento yo en lo personal encuentro muchos huecos en el proyecto, pues no se han concluido todos los estudios necesarios para iniciarlo. No se tienen los permisos pertinentes y por si fuera poco, según informaron diferentes medios, los desarrolladores tampoco tienen los terrenos donde se edificarían las estaciones del tren. Y miren, lamentablemente el anuncio del SkyTren Baja parece más marketing político que un proyecto verdadero. Solo hay que ver las señales que de hecho, como hemos podido analizar en otras ocasiones, son muy repetitivas para muchos casos. Por ejemplo, el Estadio Sostenible de Yucatán o el nuevo Estadio de los Tigres presentaron los mismos síntomas. Primero se hizo una megapresentación dirigida por los gobernantes estatales de turno. Se presentan los renders y las características generales de los proyectos. Luego dan una fecha bien segura de inicio y después salen con que no tienen los permisos necesarios, con que no cuentan con los terrenos, con que no se han hecho todos los estudios pertinentes de viabilidad y al final estos proyectos están al borde de la cancelación o de estar congelados varios años. Con esto lo único que se consigue es incrementar la popularidad mediática del gobernante para simular un supuesto desarrollo. Y tristemente estos mismos indicios que ocurrieron tanto en el Estadio de Tigres como en el Estadio Sostenible de Yucatán se están presentando con el nuevo SkyTren Baja. Si a mí me lo preguntan, yo pensaría que el proyecto no iniciará en diciembre y seguirá con complicaciones. Aunque esa solo es una suposición mía y el plazo sigue abierto. Ojalá que me callen la boca los desarrolladores y en diciembre estemos observando el inicio de este increíble proyecto. Por otro lado, también existe la duda sobre la coincidencia del SkyTren Baja con el tren costero de Baja California, que de hecho, si no sabes cuáles son los detalles del tren costero, te dejo en las tarjetas el video que precisamente subí el día de ayer hablando sobre este increíble tren y su importancia para terminar con la crisis de los contenedores que azota a los puertos estadounidenses. No olvides checarlo al finalizar. Bueno, la cosa es que estos dos trenes están planeados bajo la misma ruta, partir de Tijuana, pasar por playas de Rosarito y después extenderse hasta Valle Guadalupe en Ensenada. Por ello se piensa que se trata del mismo proyecto, pero no es así. SkyTren Baja y el tren costero de Baja California son proyectos completamente diferentes y habría que revisar en el futuro próximo cuál de los dos termina siendo cancelado o bien si ambos se complementarán o coexistirán dentro de un mismo espacio. Si me preguntan cuál prefiero de los dos, yo me inclinaría por el tren costero, pues este, al menos en teoría, además de ser un tren de pasajeros, también transportaría mercancías contenerizadas, lo que ayudaría a desahogar los puertos estadounidenses de Los Ángeles y Long Beach, con el respectivo beneficio económico que esto supondría. Y además este proyecto entraría dentro de un polo de inversión multimillonaria que comprendería la ampliación del puerto de Ensenada, la construcción de una planta desalinizadora en Rosarito, la ampliación del aeropuerto de Tijuana y la instalación de parques industriales en la región existente entre Tijuana y Ensenada. Así que allí lo tienen. En apariencia el SkyTren Baja es un increíble proyecto, diferente al tren costero, pero que no cuenta con permisos, no tiene propiedad de terrenos ni conclusión de estudios técnicos. Así que por el momento solo queda esperar a que llegue diciembre y verificar si el nuevo tren elevado de Tijuana a Rosarito se convierte en una realidad. Y si no quieres perderte ese momento, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. También ponme en los comentarios tus opiniones. ¿Piensas que el SkyTren Baja sí se construirá o se trata de puro marketing político? También recuerda que si el video te ha parecido interesante me puedes regalar un me gusta para que la red neuronal de YouTube nos recomiende y haga que nuestra comunidad apasionada por los grandes proyectos en México crezca. Finalmente no queda más que despedirme, así que hasta luego.